Abre tu mente, expande tu ser, acepta y entiende lo que no puedes ver. En este espacio encontrarás reflexiones y recursos para vivir con claridad, confianza y propósito. Hacia el descubrimiento de tus fortalezas y desechar tus miedos innecesarios. Porque ser maravillosamente tú es lo importante. Bienvenidos a un espacio de reflexión con Nick Gaona, psicólogo. Empezamos esta tarde haciendo alarde de la energía y positividad que tenemos alrededor de este proyecto a través de este portal de Universus Radio, haciéndote llegar la salud ideal y perfecta en cada uno de los comentarios que tanto tú puedas ir dejando mientras seguimos en esta transmisión, o que también tengas la oportunidad de simplemente hacerme llegar pues tus buenas vibras. Sabemos perfectamente que en este tipo de situación psicológica hay muchas cosas que tenemos que aprender a recomendar, y déjame decirte algo muy interesante y muy importante. Es que es como si Universus Radio te pagara una sesión conmigo. Así te lo voy a decir, vamos a ser como muy honestos. Tenemos que aprender a reconocer qué tipo de contenido quieres que llegue a ti, y eso es algo que me agrada bastante, que se haya pensado en este formato para poder acercarme a cada uno de ustedes. Yo sé que posiblemente no me conozcas y digas, bueno, es que eso que cuando el formato de Universus Radio, bueno, va más allá de las conversaciones, sino de las propuestas, y ahora entrar al terreno de la práctica en la salud mental, pues tiene como otra propuesta muy diferente. Y es que Nick Gaona ya viene haciendo su propio trabajo, y esto es algo que venimos como tratando de reforzar y haciendo que las cosas sean presentes. Pero ¿te has dado cuenta que en algún momento de nuestra vida reconocer el tránsito, la forma en la que caminamos, la manera en la que hablamos, hasta la manera en la que sentimos, tiene algo de psicología aplicada? Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de empezar a coincidir con otras personas, queremos descifrar a esa persona que nos gusta, que nos atrae, que nos envuelve en toda una peripecia muy agradable, muy interesante y, créeme, muy, pero muy pensada para cuando nosotros decimos hemos caído con la persona con la que realmente pues nos involucramos, nos hacemos sentir que la persona que está a tu lado tiene un punto de interés, y eso es algo agradable. Algo que yo quiero no solamente mencionarte es que cuando tratamos de acercarnos a lo que consideramos como salud mental, descubrimos que tenemos esa posibilidad para acercarnos a la otra persona. Y en el área de psicología, tan solo a través de Nick Gaona puedes tú encontrar una comprensión personal antes de tirarle al otro. Y es que pareciera que nosotros constantemente tenemos y te lo voy a decir así, muchas emociones que no queremos hacerle frente. Pareciera que intentamos siempre justificar nuestra forma en la que actuamos frente a los demás, y eso, créeme, que no es demasiado comprensivo. Lo que yo quiero que reconozcas es que tengas la posibilidad de hacer, pues, que tú tienes ese cerebrito magnífico, y que también reconozcas que la forma en la que pensamos no es 100% válida para la persona que te ve. Y lo que yo necesito que pongas en práctica es todos los consejos, todas las orientaciones que tú vas a ver aquí, y eso es lo más importante. Que cuando se trata de nosotros, aunque parezca que somos un tanto egoístas y que tenemos esa egolatría al máximo, podemos decir que primero tú, después tú y al último tú. Esto es lo que te va a ayudar bastante a reforzar parte de tu personalidad en torno a la convivencia con las demás personas, que pudiésemos decir que no es tan fácil.
Nadie nos había mencionado que ser adultos tenía una responsabilidad cada vez más grande. Entonces, ahí es donde yo necesito que te pongas en práctica y que te pongas listo, lista, porque en verdad hace falta gente pensante. Oye, pero nos estás insultando, Nick. No. Aquí lo que quiero es gente que sea hábil e inteligente emocionalmente, porque tenemos que utilizar la empatía cuando nosotros decimos algo, y en este preciso momento es cuando no queremos meternos en problemas con otra persona. Cuando nosotros tratamos de reconocer que tenemos diferentes poderes para manifestarnos, tienes que reconocer que hay algo muy interesante. Nosotros tenemos una personalidad cimentada. Nosotros también podemos decir que esa personalidad ha sido nutrida por la sociedad en la que nos hemos desenvuelto. Y también identificamos que tenemos ese poder increíble de cómo los demás nutren a nuestra personalidad y nos hacen sentir como todos unos pavos reales. Y cómo no, tenemos que presumir lo que hay. Ahí es donde tendremos que aprender a reconocer que empezamos como a expandirnos y que hay personalidades que quieren pasar desapercibidas y otras que quieren pasar muy notorias. Es como nuestra propia alfombra roja en nuestra vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que reconocer cómo es que te gustaría que los demás realmente te reconocieran. Todo esto que yo te estoy mencionando tiene mucho que ver, porque aquí entra la frase, es que así soy. Mexicanamente hemos escuchado esto. El así soy pareciera que engloba toda la forma en la que voy a reaccionar. Y es que ahí es donde te vas a dar cuenta que esto no está funcionando. En el área de psicología, cuando yo intento trabajar con una persona, me encanta que vengan con esa mentalidad cerrada que decimos, es que tú qué me vas a decir a mí. Cuando yo quiero hablar con una persona y quiero efectuar un cambio, lo hago yo solo. No necesito de alguien más. O sea, ¿te voy a pagar porque me escuches? Sí. Esa es la realidad. Me pagas para analizar pensamientos que no del todo eres sincero o sincera y aceptarlos. Tiene su propio proceso. Por eso justamente hoy quise enfocarme en esa palabrita un tanto extraña que tenemos de arte milenario en la historia humana. Y es justamente culpa. La culpa es algo que nosotros podemos sentir todos en algún momento, desde los más pequeñitos de casa hasta nosotros mismos. Y es que a pesar de que es un sentimiento que está involucrado, que de alguna manera cuando estamos reconociendo esa sensación culposa, involucra más cosas en las que tenemos que aprender, pues no solamente a reconocer, sino aprender a involucrarnos más allá. La forma en la que nosotros podemos hacer más presente la sintomatología que tenemos con el sentido de la culpa es el análisis personal. Mientras la gente solemos decir que tenemos ciertos síntomas presentes en nuestro cuerpo y nos encanta englobarlo todo con estrés, la realidad es otra. No hay un estrés así. ¿Me explico? No todo es un estrés. Quiero que aprendas a seleccionar lo que dices y lo que sientes. O sea, que tú puedes estar nervioso o tenso por la situación que vas a enfrentar, pero no es estrés. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser como más hábiles con todo esto para poder diagnosticarnos por lo menos con inteligencia. Y es que esto es algo muy atrevido de mi parte si lo quieres ver, pero tenemos la posibilidad de hacer que todo esto sea más comprensible. ¿Por qué lo quiero marcar y por qué te lo quiero mencionar? En la historia, a través de diferentes tipos de situaciones, reconocemos que los diferentes personajes involucrados en cualquiera que tú lo puedas analizar, existe la sensación de culpa. ¿Es una sensación? Es una emoción. La emoción que está más encaminada a la reacción tiene que ver justamente con esa sensación que no podemos cambiar. La sensación de culpa es algo que en verdad pesa y se sobrelleva. Esto te lo doy como parte de un tip que tú tienes que aprender a manejar y a contemplar. Porque existen muchos casos y tú me harás saber tu opinión si tienes la oportunidad en los grupos que se están armando para que me digas qué es lo que piensas en torno a este tema. ¿Sabes la definición real de culpa? ¿Cuál es? Déjamela, compártela para que todos los que estén en el grupo
puedan realmente pues darnos su opinión. Mira, algo muy interesante que quiero que aprendas a reconocer es lo siguiente. Cuando hablamos de la sensación de culpa, estamos involucrando todo nuestro sistema humano, todo nuestro sistema orgánico está involucrado en las emociones. Y lo que yo quiero decirte es que muchos de nosotros cuando sentimos culpa, estamos aprendiendo no solamente a reconocer hacia dónde queremos dirigirnos, sino que en un sentido propio de culpa, es esa forma lamentosa de no hacernos responsables de algo. Y yo creo que tenemos que aprender realmente a hacerlo. ¿Por qué? Te tengo algunas citas que yo pude extraer y después a través de Universo Radio yo creo que le voy a pasar el link para que se chuten todo lo que está en función a este tema y pueda ser más concienzudo con la información. Yo creo que si ustedes están viendo en este momento es porque les interesó y en algún momento se han sentido culpables por algo que hicieron, que dijeron, que actuaron o que cometieron, y eso es lo que vamos a manejar el día de hoy. Porque fíjate bien lo que viene por una cita. La culpa es una emoción humana natural que todos experimentamos en algún punto u otro. Así como la culpa está proporcionada por la misma sensación de culpa que lleva a una acción. Es una decisión o una ofensa por la cual debes responsabilizarte y que podría haber afectado negativamente a otra persona. Cuando nosotros identificamos que la sensación de culpa está por lo menos manejada, identificamos muchos patrones, tal vez hasta de manipulación. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido manipulados por una persona que juega con la sensación de culpa una vez que la regamos? Una vez que dijimos algo que no tendríamos que haber dicho y entonces lo agarran como hebra y empiezan a jalar y te desbaratan. Hoy, por si fuera poco, a través de las redes sociales, todo lo que se suba como uno en vivo es imposible cambiarlo. Así que en todas las redes sociales alguien puede realmente ya pregrabar el en vivo, ¿sí? Porque hoy en día podemos decir que quitamos ese video, pero alguien ya lo pregrabó o alguien lo tomó. Entonces, imagínate de dónde viene todo el rollo de los memes. Está basado en una situación, a lo mejor que tú estabas haciendo con los amigos y terminas involucrándote en una situación muy incómoda. Bueno, cuando tratamos de enfocarnos en esta necesidad, quiero decirles algo muy importante que tiene que ver con el sentido de coherencia que siempre marco en cada uno de los videos cuando se trata sobre identificar qué es lo que te estoy mencionando. La culpa se maneja, sí, la experimentamos, sí, se supera, no, se sobrelleva. Ojo con esto que les estoy mencionando. ¿Por qué? Imagínate que cuando nosotros estamos pasando por una situación, esa sensación la podemos identificar y podemos saber qué es lo que está pasando en nuestra vida, pero no podemos identificar hacia dónde queremos guiarnos realmente. Por lo tanto, cuando nosotros nos involucramos en mínimo identificar nuestra sensación, somos coherentes. De repente no sé si te has dado cuenta que aplica mucho a que somos juzgados por cómo nos comportamos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Esto significa que nosotros en algún momento de nuestra vida aprendemos no solamente a darnos cuenta que el sentido de coherencia es muy importante. Cuando nosotros estamos en un punto de nuestra vida, y esto tiene que ver, nos vamos a tomar el ejemplo más sencillo que es el amor. Quiero, como yo te decía en el video anterior, cuando nosotros basamos el amor en una sensación, es porque se siente, valga la redundancia. Pero fíjate bien, no puedo ignorar esa sensación porque es una pulsación de vida. En el caso del sentido de la culpa, es una pulsación que mantiene alerta y que te lleva como a un sistema regulador porque sentimos vergüenza, sentimos la pena que nos inunda tan solo el reconocer que la hemos regado. Y aparte de eso, viene el juicio de las otras personas que obviamente te lo hacen ver a cada momento que tienen la oportunidad de hacérnoslo saber. Y es muy molesto, es muy incómodo. Pero ¿por qué? Sé que muchos adolescentes posiblemente estén viendo este video porque me lo han hecho saber. Y si tú tienes algún comentario, ya sea positivo o negativo, a mí sí me gusta saberlo y a mí sí me gustaría leerlo.
Por lo tanto, te recuerdo que las redes oficiales, para que nos lo hagas saber, es a través de Nick Gaona Psicólogo, y tú automáticamente me dejas tu opinión o que lo publiques automáticamente ahí mismo en el video. Justamente, ¿por qué te lo menciono? Cuando nosotros tratamos de involucrarnos en el entendimiento de la culpa, involucramos cosas que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, al otro. La otra persona que está involucrada tiene que tener un sentido de respeto y en muchas ocasiones no lo hacemos. ¿Por qué te lo estoy mencionando? Imagínate lo siguiente. Imagínate que la sensación de culpa invade. ¿Qué ejemplos te gustaría que utilizáramos? A lo mejor posiblemente quieres que se identifique en una relación. La culpa normalmente se manifiesta en una relación. Alguien que le ha sido infiel a alguien más. O en el ámbito laboral, cuando existe cierta envidia por algunos de los compañeros y automáticamente también identificas que existe culpa por lo que digo cuando veo que alguien asciende o cuando veo que alguien avanza. Yo quiero ser honesto con ustedes. Esto que yo coloco como ejemplo, nada es real. Ojo, no estoy hablando de nadie, y menos ahorita que estamos aquí informando, porque si nosotros generamos esta idea de decirte, te voy a dar la información correcta que tú mereces, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que es muy interesante que me hagas saber tus opiniones para seguir construyendo esta idea. Así que, bueno, chécate bien, en la parte del amor, el amor es tan sublime y tan genial que todos lo hemos experimentado. Amamos tanto a una persona que a veces sentimos esa parte serotípica de nosotros y no del todo nos agrada lo que estamos sintiendo. Imagínate bien en lo siguiente. Amamos tanto a una persona que nuestro actuar creemos que para nosotros es justificable, pero para la otra persona no lo es. Porque el pedir la contraseña para ver sus redes sociales tan solo para su celular, para nosotros justifica la fidelidad, pero para la otra persona es algo incómodo, es algo que no del todo nos gustaría como que acceder, y en ese preciso momento somos como más invasivos con la otra persona. Quien tendría que echar mano de su propio juicio es la persona que solicita la contraseña. A ver, ¿qué tiene que estar haciendo y husmeando en lugares donde no les pertenecen? Fíjate bien lo que te menciono. Podemos decir que tenemos cierta autoridad para pedir esta contraseña y el noviazgo da cierta exclusividad con la otra persona, pero no garantiza el control de la persona. Ojo para todas aquellas personas que están involucradas en relaciones y creen que esto es saludable. Y creen que también el así soy justifica toda su actuar, porque no es verdad. El sentido de culpa va más allá en el punto en el que nosotros pues estamos dando cuenta que no es lo que nosotros esperábamos, y ahorita vamos a ir puntualizando. Pero quiero que te des cuenta de algo muy importante, y aquí te lo cito. Esta culpa se puede dividir en dos categorías. Esa culpa que puede llegar a ser saludable, y te la doy yo porque no necesariamente me la tengo que aprender y porque no necesariamente quiero que sean mis palabras, sino que sean las palabras de esta persona que la escribió. Y por ejemplo dice, en el punto de lo que es la culpa desde la parte saludable, puede incitarse a corregir las ofensas, crear una cohesión social y el sentido compartido de responsabilidad. O sea, que en la situación de noviazgo, ambas personas pueden sentirse culpables. Uno, desde el punto de vista en, ¿estaré haciendo bien en no darle la contraseña? Es que va a pensar que sí, en verdad estoy ocultando algo. Pero es que es mi espacio. Hay un problema moralista entre si le doy o no le doy lo que me está pidiendo. Y entre el punto de, bueno, la otra persona me está pidiendo eso como muestra de amor. Yo no sé dónde están las muestras de amor, aunque muchos decimos que esa era la parte de la sexualidad. Pero ahora pareciera que queremos controlar la vida digital de una persona. El sentido de culpa se activa en la otra persona cuando también reconoce en sí misma que está haciendo mal y que cuando accede a la contraseña, a la información de la otra persona,
reconoce después de haber indagado que no hay nada. Imagínate cómo se siente la persona que dice, chin, ya la regué. Y entonces como ya la regó, tiene que pedir, ¿sí?, una disculpa, y aparte de que tiene que disculparse, hay un proceso de reconocimiento, de decir, ok, la regué, y el proceso va en el lo siento, porque en verdad lo siento, se me cae la cara de vergüenza de lo que he hecho, pero es que yo necesitaba esa información, como si eso garantizara que la persona que está a tu lado se va a quedar por más tiempo. Así que normalmente la persona que expresa una sensación celotípica es la persona que está generando una situación de duración muy poca. Así que aguas, eso se los dejo a ustedes. Aquella persona que diga es que yo soy así, me gusta celar a la persona, o aquella persona que dice es que como que si no me cela, siento que esto no es amor. Aguas ahí. Porque cuando hablamos del sentido de culpa, desde el punto de vista saludable, yo puedo decir, ok, la regué, creo que no debería de haber hecho esto, y entonces puede ser muy molesto que tenga que, a lo mejor en otro momento, en otra situación, porque va a volver a salir y te lo voy a echar en cara y no va a ser nada saludable volver a reclamarte algo que pasó hace 2, 3 años. Ahora, ejemplifiquemos con lo que yo te mencionaba en la parte laboral. Existe que hay personas que pueden llegar a ser un tanto envidiosas porque no pudieron exigirse a sí mismos o a tener cierto avance, y entonces observamos lo que el otro hace y deseo lo que el otro hace. Lo anhelo tanto que cuando sé que le dieron un ascenso, en ese preciso momento suelto mi brea, así, mi verborrea a todo lo que da, que es más creado como una diarrea verboreal, así, vomitan toda la parte negativa terrible que tienen, y en ese preciso momento se hace ver que no digerimos y que no somos tan adultos como esperábamos. En ese preciso momento, pues tú sabes, en los pasillos siempre se da de qué hablar y uno termina hablando de otra persona, ¿no? Y en ese momento de quien estamos hablando, yo soy consciente de lo que voy a decir y critico a la persona a la que le dieron el ascenso. En ese preciso momento yo critico tanto a la persona, pero recuerda que en los pasillos todo el mundo escucha. Esto significa que la persona llega a un punto a saber tu opinión, que no es nada dulce, que es demasiado frívola y que por si fuera poco, tu opinión es demasiado hiriente. En ese preciso momento, imagínate que en una reunión, esta persona dice, sobre mesa, pone a tema la opinión y dice, creo que he estado escuchando esto de X persona. Solo que no quiero decir nada, solamente quiero hacerles saber que no es nada cómodo escuchar cómo me están criticando y me gustaría que dejaras de hacerlo. ¿Te das cuenta cómo esa sensación así de que se te cae la cara de vergüenza por el hecho de lo que dijiste? Porque esa persona es la persona que lo escuchó. Y yo quiero decirte algo muy importante. Y esto es para todas las personas que no tenemos una discapacidad. O sea, ni somos sordos, ni somos mudos, ni somos ciegos. Entonces, estamos involucrados en que podemos escuchar a una persona y podemos ver el actuar de la persona, que decimos, pero es que yo no tengo nada en contra de ella, pero mi gesticular es tan evidente de que no la trago. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde está. ¿Cómo es que se activa la parte de la culpa saludable, por así decirlo? O una que mínimo me hace tomar la responsabilidad en cuanto yo siento que la regué, que me escuchó y que no me oculto, que le digo, oye, ¿sabes qué? Yo soy la persona que la regó, yo soy la persona que dijo ese comentario y en verdad se me cae mucho la cara, me da mucha pena tener que haber dicho eso, pero me encontraba en un momento vulnerable en el que en verdad sentía que ese ascenso lo merecía yo y bueno, claro, me involucré, fue molesto y entonces en ese preciso momento me enganché y dije eso. Te pido una disculpa, no esperaba que esto lo sacaran de contexto y ahora resulta que toda la empresa lo trae pues, de boca en boca y es algo incómodo. La persona que en verdad pidió una disculpa o que dijo un lo siento desde su iniciativa se considera un sentido de culpa un tanto saludable porque hace que la persona se responsabilice de sus actos. Y en el sentido de coherencia podemos decir que sintió algo que sabía que estaba mal. Avergonzamiento, ¿no? Se avergüenza, tiene una necesidad a lo mejor un tanto, ese malestar porque fue descubierta su opinión y sabe que ella lo dijo
Entonces en ese momento la réplica pues tiene una situación que tenemos que aprender a identificar. Después está un pensamiento de decir, no inventes, mañana que llegue al trabajo esto va a ser un caos, y hacerme responsable de lo que dije va a ser otra cosa, porque en verdad la otra persona tiene el derecho de réplica y claro que te puede reclamar. Cuando nosotros hacemos eso, en ese preciso momento identificamos que el reconocimiento está en que mi actuar pues tiene que ser con algo coherente en la cara, pues no darle la vista directa, no creer en mi voz que tengo prepotencia cuando lo estoy diciendo, y todo esto puede identificar que algo en verdad está pasando y tú deberías de tener esta idea realista de ser honesto. Pero también existe lo contrario, que es la parte no saludable del sentido de culpa, que dice: la culpa desproporcionada es la culpa causa de cosas por las que no puedes responsabilizarte. O sea, que no te puedes responsabilizar de las acciones de otra persona, o que por lo menos no de su bienestar. Y cosas que no puedes controlar, como los resultados de la mayoría de las situaciones que ya son ajenas a una persona en el terreno amoroso, que pudo haber dicho que el hecho de contraer, ¿no?, la huella digital del celular, extraer información que no necesariamente era de ella, en ese preciso momento identificamos que no está siendo muy interesante, porque cuántas personas, posiblemente tu pareja, no reconoce que la regó y te dice: ¿sabes qué? Es que yo estaba en todo mi derecho y esto es lo que yo quiero hacerte. Entonces, si no quieres realmente saberlo, bueno, pues tú sabrás, ¿no? Pero yo sé que estaba bien, yo sé que estaba bien, yo sé que estaba bien, y hay una negación terrible, y entonces ni cómo ayudarle a la persona, porque en verdad esta persona no se hace responsable de sus actos. Entonces también está en que volteas y ves que tu comentario detonó el despido de la persona, si lo vemos desde el punto de vista laboral, o el regaño, o la evidencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido evidenciados en la parte laboral? Y me incluyo, porque soy una persona que está involucrada en la parte laboral. Y aunque no es un regaño para ti, sientes que es para ti, y todo el mundo, todo el equipo termina regañado. Y entonces, claro que hay una sensación de quién la regó de entre todos nosotros. O sea, todos estábamos bien y ahora resulta que le hemos regado todos, ¿no? Entonces, ahí es algo muy importante donde tenemos que aprenderlo. ¿Quiénes de ustedes tienen situaciones de culpa que no han sido resueltas? Ojalá que me dejes tus comentarios. ¿Habrá algún comentario por ahí? Claro que sí, Nick. Por aquí te manda saludar la señora Estela Aguilar. Muy buen tema con la salud mental. Muchísimas gracias, señora Estela. Por ahí te manda saluditos Mariana Briceño. Chiquilla Viricaña dice: saludos, Nick. Muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Y nuevamente por ahí Silvana Tavira te manda saludos. Qué bien te ves. Muchas gracias, que me he vestido para ustedes. Ya saben que uno se le da esto de la sabrosura y uno tiene que dar lo que Dios le dio. Muchísimas gracias. En torno al tema, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen algo que opinar? Por acá también armamos un grupo de forma personal para que todos tuvieran esta necesidad. Y bueno, por aquí Jorge Torres nos envía nada más saludos, y los demás nos están viendo. Espero que sea información, pues a lo mejor que tenga la oportunidad de consultar. ¿Habrá otro tema, una opinión por ahí? Nada más saludos hasta ahorita. Nick te manda saludar por ahí también Roxy Raya. Muy buen tema, estamos aprendiendo mucho de ti. Saludos, Nick. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué me gustaría decirles? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos están escuchando? Sabemos que esto llega a través de radio. ¿De dónde? De dónde. Pongan ahí de qué colonia, de aquí de la ciudad de Morelia, o de qué lugar nos están escuchando y nos están viendo, porque es algo muy interesante. Por ahí ya te contestaron, dice: te estamos viendo desde Acuitzio del Canje. ¡Ay, muy bien! Equipo. Para todos Betty ustedes. Aguilar. Ay, genial, muchísimas gracias. Pues por ahí váyanme dejando de dónde nos están viendo, porque en verdad sabemos que es como un sondeo. Imagínate, te están pagando Universus Radio una sesión hasta allá, porque ya no vas a poder ver, ya me siento de acá como bien internacional yo, ¿no? Pero eso es algo que realmente vale la pena. Bien, vamos a enfocarnos un poco más en esto, porque el tiempo se nos va, ya sabes que esto de la publicidad así es. Bien, chéquense bien, quiero mencionarles algo muy importante. Imaginemos cómo podemos, la pregunta real de todo esto es cómo no echarle la culpa a los demás, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido una situación culposa, y entonces en ese preciso momento podemos sentirnos que tenemos que aprender a manejarla, porque
va de riesgo la relación laboral, va de riesgo mi siguiente relación de pareja o va de riesgo una relación de amistad. En ese preciso momento nosotros tenemos que reconocer pues nuestra responsabilidad, pero ¿cómo empezar a lidiar con ella? ¿Cómo empezar a decir, Nick, es que si me dices que esto se sobrelleva, ¿cómo rayos voy a procurar dar la cara a mis familiares que la he regado con ellos? ¿O cómo lo voy a hacer con mi pareja? ¿O de qué manera me voy a presentar el lunes al trabajo? ¿O de qué manera, no sé, en la colonia, que ya no sé ni qué onda porque la vecina era media gorda, entonces pues no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, todos tenemos relaciones y todas estas relaciones tenemos que saber tratarlas, pero ¿cómo aprender a lidiar con ellos? Bueno, lo primero que te puedo reconocer entre todo esto que estamos trabajando es... ahí les voy, porque este es mi campo, me gusta. Bien, fíjate bien. Lo primero que tienes que reconocer es perdónate. Ok, yo creo que no nada como sabio, ¿verdad? Pero bueno, el perdón es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Yo sé que cuando hablamos de una sensación, en ese preciso momento tenemos que reconocer que hay una sensación que sube y baja, que es esa sensación de calor, acaloramiento, que esa sensación de decir perdónate es nadie más puede entrar a este cerebro, nadie más sabe cómo lo vas a decir, cómo lo vas a hablar, de qué manera. Pero llega un momento de tu vida en el que te vas a dar cuenta que a lo mejor ya lo dejamos pasar los demás y tú estás enganchada al pasado y sientes que esto jamás lo vas a superar. Yo quiero recomendarte aquí a un autor que se llama Rafael Santandreu. Entra ahí a YouTube y vas a ver mucha información de él en video para que te des cuenta y también puedas comprarte los libros. Ahorita en esta cuarentena, chicos, en verdad les va a servir mucho esta información porque él es conductista dentro del área de psicología. Él es, además de que es español, es un psicólogo conductista y te ayuda a comprender cómo nuestros pensamientos se vuelven demasiado extraños a la hora de poder manifestarse y algo muy importante, nos hace conscientes de nuestro actuar y cómo podemos también cambiar un patrón de pensamiento que nos está jodiendo la vida. Así te lo voy a decir, porque de repente nosotros mismos somos como muy saboteadores con nosotros. Y él menciona dos palabras muy importantes que, bueno, las transforma a su propio estilo. Y él utiliza la palabra necesidad como necesititis y la palabra terrible como terribilitis. ¿Sale? Entonces, imagínate que en el sentido de la culpa nosotros solemos terribilizar la situación a través de lo que tiene que ver con el filósofo Epicteto. Nos dice lo siguiente: toda la situación por sí misma se explica. Lo que yo me digo de la situación es muy diferente. ¿Va? Creo que la pueden digerir todos. Yo sé que sí. ¿Por qué? Fíjate bien. Cuando yo estoy pasando por una situación como esta, yo sé que la situación por sí misma ahí está. Ya nadie más me la tiene que digerir. Entonces, ¿cómo es que yo en este preciso momento estoy involucrado en una situación en la que puedo decirme lo contrario a lo que pasó? Porque tenemos mecanismos de defensa de forma personal, que todo mecanismo de defensa es a nuestro favor. Y tampoco creas que ahora voy a utilizar un mecanismo de defensa. No funcionan así. Ese mecanismo de defensa automáticamente aparece en nosotros para ayudarnos a salir de esa situación en la que nos encontramos. Entonces, ¿cómo es que él, en este caso el autor, nos ayuda a trabajar este sentido de culpa? Normalmente nosotros decimos que el sentido de culpa a través del perdón personal es justamente ese manejo moral en el que nosotros tenemos que aprender a sobrellevarlo. Si una persona me dice después de 3 años, es que tú la regaste, tú dijiste esto, esta persona, que no voy a decir el nombre, porque siempre decimos eso, y a estos nos encanta el chisme mexicano, ¿no? Entonces ahí lo que yo te tengo que reconocer es que como nunca decimos el nombre, pues más la incógnita se vuelve más grande. Cuando nosotros automáticamente escuchamos esta situación, la responsabilidad está en que, ok, no me lo quieres decir, no me lo digas, no lo necesito. Pero si tú crees que estás atorado ahí, pues hay algo que tú tienes que manejar, porque si a mí no me lo dices, ni siquiera por llamada, porque es una manera, es un medio de comunicación,
Entonces esto va a quedar atorado ahí cuando tú quieras. Posiblemente en algún momento dije ese comentario y ahora ya no me acuerdo, o posiblemente la otra persona utilizó tu comentario en contra tuya. Tal vez le depositaron unos millones de pesos y te hizo quedar mal. Pero si esto no pasó, ¿en qué realmente puedo aprender a manejarlo? La terribilitis es porque la situación se terribiliza. ¿Sale? Fíjate bien. Terribilizo la situación. Es que esa persona ya no me va en verdad a perdonar. No sabes cuánto tiempo me va a pasar esto. No, es que... No, tú no sabes, ¿no? Ya sabes, los diálogos ahí. Nos sale la parte dramática. La parte de que al ser un dramático o ser toda una actriz, pues ahí nos sale la parte actoral. Entonces cuando una persona terribiliza la situación y todos los que estuvimos en ese momento volteamos y decimos, pues ¿de qué no pasó así? No entiendo por qué lo explicas de esa manera. Nuestra parte actoral, pues claro que hace ver que nosotros tenemos el protagonismo y en ese preciso momento nos damos cuenta que efectivamente no es como lo estás contando. En ese preciso momento, la terribilitis ya hizo lo suyo. Terribilizo una situación en la cual no es como lo estoy comentando, pero me vuelve la víctima. Ay, cuando te vuelves la víctima, puedes hacer que la otra persona que esté al frente tuyo, en ese preciso momento, aparezca un sentido de manipulación. Fíjate bien cómo te lo estoy mencionando. La otra persona te puede manipular muy fácilmente o podemos manipular, ¿sale? Fíjate bien lo que te estoy mencionando. Tanto es así que en ese preciso momento yo te puedo decir que cuando yo aprendo a manipular a las otras personas, en ese preciso momento estoy ganando y esa es mi manera de ganar. Cuando esto está pasando realmente, en ese preciso momento me doy cuenta que la manipulación, yo ya caí, yo ya me enganché. Y después al descubrir este juego, en ese preciso momento digo, no es posible esta persona, porque generamos un síntoma cuando descubrimos que éramos manipulados. Pero para la persona que sabe que es manipular, pues obviamente se disfruta el arte. Pareciera que ver que es con el tema de Maquiavelo, ¿no? Un arte de la manipulación real que tiene su chiste y que no cualquiera realmente puede entrarle a este juego, que es muy peligroso, porque pues en verdad tiene que tener una persona una estructura muy fuerte como para decir, pues órale, ¿no? Ya lo hice, así están las cosas. Si tú crees que este sentido de culpa es así, pues bueno, yo me lo cargo, ¿no? Estamos hablando situaciones ya cada vez más graves, situaciones en las que a lo mejor ya estamos hablando de, pues, matar a una persona, ¿no? Imagínate cómo es el sentido de culpa, o cómo creo yo que es el sentido de culpa por haber matado a alguien. Entonces, este sentido es una situación terrible que no voy a poder cambiar. Bueno, ahora, imagínate, Rafael Santandreu nos ayuda bastante a identificar cómo es este proceso. Y obviamente tú lo vas a ir aplicando. La terribilitis aparece más en la etapa adolescente. Ahí chéquenle para que ustedes sepan por qué sus hijos reaccionan de X manera. Ahora, este aspecto de cómo lidiar, está otro que dice, haz las paces o los cambios lo más pronto posible. O sea, si tú sabes que fuiste quien la regó, es necesario pedir perdón. Y es necesario acercarte a las diferentes personas ya. No le des tiempo al tiempo, porque las cosas se van a enfriar y en ese momento realmente no va a importar, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que reconocer que si yo la regué, yo voy y te pido una disculpa, pero entre tantos momentos que tú trataste de hacer evidente lo que pasó y tu malestar por lo que yo generé, pues lo único que va a hacer es que simplemente lo dejé pasar. Entonces, si yo me acerco a ti, voy a pedirte una disculpa y bueno, yo sé que las cosas no van a regresar a como yo quería, pero esto va a ayudar bastante a sobrellevar la relación. Y algo muy importante es que no dejé que pasaran 10 años, mucho menos 6 meses. Tuve la oportunidad y la responsabilidad de acercarme a ti y decirte lo que estaba realmente pues opinando, ¿no? Ahora, parecerá mucho dentro del área de terapia que siempre nos encanta ver a las personas o a los consultantes como que queremos verlos que escriban. O sea, yo voy al psicólogo y me quieren poner a escribirme. Entonces, creo que eso es parte de algo que necesitamos aprender a identificar. ¿Sale? ¿Por qué te lo estoy mencionando?
porque en ese preciso momento lo que yo te estoy mencionando tiene algo que ver con esa necesidad extraña de nosotros cuando tratamos de acercarnos a una persona y que en verdad tenemos que soltarlo, tenemos que escribirlo, tenemos que aterrizarlo, porque si no la idea se viaja y ya no hay cómo aterrizar nuestra forma de pensar y la manera en la que lo decimos. Por eso nosotros tenemos que reconocer que cuando queremos acercarnos a una persona, en ese preciso momento tenemos que pues simplemente sentarnos y analizarnos desde una parte escrita. Esto lo utilizan mucho de forma consciente en el área de Alcohólicos Anónimos. Lo hacen, aterrizas tu pensamiento y después lo lees. Significa que cuando sentíamos ese enojo o cuando sentíamos esa pena, al escribirla, en ese preciso momento identificamos la emoción. Pero cuando lo leo en otro momento de mi vida, vas a descubrir muchas cosas. Primero que tienes una falta de ortografía terrible, porque así nos pasa a todos. Después descubres y dices tú, ok, creo que así no suena como yo lo quería. No le cambies nada, porque esa es la forma en la que te vas a dar cuenta que te dominan las emociones, la reacción en el momento, y que en ese preciso situación escrita es una manera de analizarte que efectivamente así reaccionas, y a veces nos vamos por lo que sentimos y bueno, en verdad culpamos a otras personas. Así que aguas para todos ustedes. Ahora, es importante también aceptar que lo que hice estuvo mal. Ojo, estuvo mal, la regué. En verdad necesito que aprendas a identificar esto, porque lo único que te vas a dar cuenta y que tienes que aprender a decir hasta la próxima es sigue adelante. Reconocer nuestros errores es todo una proeza, pero no es difícil. Ojo, se vuelve complicado, pero no es difícil. Si yo fui infiel, en ese preciso momento reconozco, esto no va a regresar igual a lo que yo esperaba, y mucho menos espero que lo comprendan los demás por cómo fue que yo me involucré con alguien más. Sin embargo, tengo que seguir adelante. Ya la regué, ya me hice cargo del efecto colateral que fue simplemente el hecho de lastimar a otra persona a la que decía yo amar, y resulta que la regué. Entonces lo mínimo que puedo hacer es ya no estar ahí constantemente lastimando a otra persona. Por eso es importante que yo decido seguir adelante, aun cuando con el paso del tiempo esto siga apareciendo constantemente. Ahora, ¿cómo seguir lidiando con esto? Tenemos que reconocer el tipo de culpa que tengas y su propósito. Recuerda que estamos hablando de que si la culpa es prolongada, donde yo no me voy a hacer responsable, donde en verdad no puedo hacerme responsable, estuve ahí, pasó la situación, pero no la generé yo. Y hay gente que te hace creer que en verdad tuviste la culpa de la situación. Y bueno, sí, hay algo que tienes que aprender a identificar cuando son tuyas y cuando no lo son. También recuerda que está la parte como más saludable, la más sana, donde tú tomas esa responsiva y sobrellevamos la situación porque no la vamos a superar. Eso lo vas a llevar siempre. Ahora, haz un balance de lo que puedes controlar contra lo que no puedes. Para eso es la parte escrita. En la parte escrita aplicamos nuestra emoción y en ese preciso momento nos damos cuenta lo que estamos sintiendo, lo que nos domina. En ese preciso momento reconocemos cómo estamos desde el punto de vista de la sensación. Después pasa la parte del pensamiento, la parte más razonable, la forma en la que yo lo hago, porque en la escritura estamos analizando nuestro actuar. Cuando llegamos a los golpes, tratamos verbalmente a una persona, cuando tratamos de hacerla sentir inferior, o cuando simplemente tratamos de transgredir a una persona que se supone nosotros sentíamos que esa era nuestra forma de querer, ¿no? O sea, tenemos que definir qué es lo que está pasando. Pero algo muy importante es que hay cosas en las que ya de plano no puedo controlar, como que la otra persona siempre me lo esté echando en cara. Y bueno, yo en verdad tal vez no lo supero como culpa, pero en ese preciso momento empiezo a avanzar y bueno, tendrá la oportunidad la otra persona de seguirme echando en cara. La otra es que examines tus estándares de éxito y que a su vez puedas ayudar a los demás. O sea, como que una vez que tú aceptaste la situación y la responsabilidad en una situación de culpa, pues también reconozcas cuál es tu nivel de éxito. O sea, ¿realmente ya no sientes culpa? Mucha gente va a decir, no, es que eso ya lo superé. La verdad es que sí,
pero de forma personal sentimos todavía esa pena por haber ocasionado esa situación y por haber aceptado a veces el término de otra persona que a mí no me convenía, pero terminé aceptándolo. Ahí es donde yo tengo que reconocer cómo es que esto puede ser sobrellevado y también cómo a las personas que lo están viviendo de una manera muy distinta a mí, pero se parece mucho a lo que yo viví, puedo apoyarle a la otra persona, pero jamás diciéndole que lo que a mí me pasó y cómo yo lo resolví le va a servir. Recuerda que todos somos distintos y en esta diversidad humana reconocemos que no vamos a reaccionar igual y que no somos los mismos, por lo tanto, aunque reaccionemos muy similar, nuestra capacidad de pensar es muy diferente, así que no se te ocurra decir que es que te dije que lo hicieras como yo porque a mí me funcionó, ahora regresas conmigo y dices que eso te va a funcionar y ya que me lo contaste y vimos que no funcionó. ¿Ves lo que te dije? Acuérdate que siempre nos gusta ser como los que enjuiciamos a la otra persona y es muy muy incómodo. También, y para ir cerrando, fíjense bien, porque no sabemos cuánto tiempo llevamos por ahí, ¿qué hora será? A ver. Claro que sí, Nick, estamos en punto de las 5:48. Ay, a ver, ¿qué comentarios tienen? Oye, ya me sentí como acá en la otra que dice la hora. La hora exacta es en esta tarde. Por ahí te manda saludos George Torres Briseño. Muy bien, muchísimas gracias. Por ahí dice Connie Aguilar, oye, ¿dónde te puedo encontrar? Porque quiero llevar a mis niños contigo. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece si por ahí, más bien si me ayudas a escribir la dirección? Claro que sí, ¿no? Bien, mira, la dirección es en la calle de Abasolo, número 778, Interior 7, Colonia Ventura Puente. De referencia, Plaza Garrillo. Con eso tienes todo, a unos 2-3 locales de ahí. Pero también puedes comunicarte conmigo en el siguiente número, que es 44 33 51 59 80. También recuerden que es para todos ustedes, ahí que tengan el dato y con mucha confianza, por favor, cualquier tipo de consulta. Yo siempre les digo, es una orientación, yo me siento un guía, sí, soy psicólogo, pero creo que también existen muchas líneas del área psicológica y por lo tanto, si yo no puedo ayudarte con la consulta, tengo más personas que saben hacer su trabajo y que lo puedo recomendar. Y una vez para todos los psicólogos que están también conectados, acércate conmigo para poder ponernos de acuerdo y, ¿por qué no?, dar tus datos por aquí y de alguna manera también tener esa línea para que tengas algo que hacer también en estas vacaciones y me eches la mano para que puedas atender y que se sientan muy bien atendidos pues a través de este servicio que estamos brindando en Universo Radio, ¿no? Tener la posibilidad de seguir haciendo cadenas en el sector salud y más que nada mental es muy muy importante. Échenos la mano para que estén con nosotros, comuníquense y bueno, daremos salida y crezcamos en esta comunidad de salud mental. Bien, fíjense lo siguiente, para cerrar con esto que les estoy mencionando. Tenemos que reconocer también que hay una búsqueda de aceptación y más que nada de la compasión a través de la concientización. Fíjate, aceptación. Acepto que la regué, ya no me satirizo, ¿no? Ya no me golpeo, ya no me siento mal, pero pues ya sé que la regué, ya está dentro de mi historial. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la compasión. Si tú eres de las personas que decidió perdonar algo en pareja, ojo, si tú le perdonaste, todo solamente lo vas a sobrellevar. Por lo tanto, tienes que reconocer que necesitas empezar a trabajar algo más. ¿Cómo? Pues tienes que reconocer que efectivamente en un punto de nuestra vida tenemos que hacer ver esta situación como parte de, no te preocupes, somos humanos, la regamos. Sin embargo, yo no puedo tolerar esto porque no va ni con mi sistema de valores, ni con mi sistema de creencias. Y en verdad yo te lo agradezco muchísimo. Yo siento que tú todavía me dices que quieres hacer lo mejor por nosotros, pero no es necesario, ya no te desgastes. Es algo que yo simplemente no puedo tolerar. Cuídate mucho. Adiós. Sí, suena bien gacho, pero la verdad es que es lo mejor y es lo más saludable porque de repente decimos que podemos superar esta situación, esta ruptura,
y parecemos como perros y gatos y nada más nos estamos ladrando, nos estamos arañando y no es saludable, y menos si tienen hijos o menos si tienen a personas como nuestras familias que están siempre a nuestro alrededor, haciendo que pues vamos y venimos y no está nada saludable, ¿no? Algo muy interesante también está en la parte de acude en verdad a un profesional. El psicólogo no solamente es algo que tú vayas a llegar y vayas a quedarte todo el proceso, ¿no? No es necesario. Si tú eres honesto, tú llegas y le dices, mira psicólogo, yo nada más necesito como 1 o 2 sesiones porque tengo esta situación y me gustaría saber. ¿Está de acuerdo? Aunque el psicólogo te diga, es que mira, necesitas pues mucho esta parte del proceso. Hay que reconocer que también hay mucha gente charlatana allá afuera y que en verdad no está haciendo una buena labor y le encanta la parte del dinero. Pero ahorita no estamos para derrocharlo, así que yo te recomiendo que si tú decides, yo hasta este punto creo que lo que me dijiste me sirvió, muchísimas gracias, somos adultos y podemos decir, creo que no voy a regresar, pues simplemente porque creo que con esto que yo necesitaba para tomar mi decisión, me ayudó. Así que sí, es necesario. Si tú crees no poder con esto que sentimos en lo que es la culpa, tenemos que aprender a seguir trabajando. Ahora, pregunta como bonus para los de Universo Radio. ¿Cómo es que cuánto tiempo voy a tratar de reconocer que esto ya lo sobrellevé o que ya lo superé? ¿Cuánto tiempo, Nick? Dinos la verdad. Ay, pues yo te voy a decir que esto como solamente se sobrelleva, mínimo tardamos 1 año, mínimo, ¿sale? Porque el cerebro procura como olvidarlo, procura ya no registrarlo, y como ya hubo un proceso de perdón personal, ya no le estoy echando en cara constantemente lo que está pasando. Entonces, en ese preciso momento, yo puedo decir, ok, me libero de toda culpa. Ustedes a través de la página de Facebook, como Nick Gaona Psicólogo, o si ustedes me agregan a su WhatsApp, van a notar que en los estados de WhatsApp o en las publicaciones como Nick, obviamente estoy subiendo lo que es la geometría, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo muy mío, mandalas, cosas por el estilo, y siempre van acompañadas de una frase. Esta frase yo la hago inspirado, no en la imagen que estoy utilizando para compartir con ustedes, sino permito que mi pensamiento saludable fluya y me deje operar de forma saludable para poder brindarle opinión a los demás. Entonces esa frase me ayuda a redirigir mi pensamiento. Y otra vez, como les digo, ahí les va otro segundo bonus para los de Universo Radio. Fíjate bien. El pensamiento tiene una facilidad muy evidente para nosotros psicólogos. Podemos decir que el pensamiento tiene 2 formas operables. Una de ellas es que cuando hablamos de carencia, el cerebro se centra en resolver porque urge esa carencia, urge esa necesidad y en verdad tenemos que resolverla. Y también opera de forma abundante. Por lo tanto, si tú tienes una situación en ese preciso momento, te pido que seas consciente de la frase que tú mismo dijiste, siéntate, anótala y cámbiala de forma positiva y te darás cuenta que te va a costar más trabajo la salud mental y también el simple hecho de reconocer esta situación, pues ahí notarás algo muy importante, que es cómo puedes realmente trabajar de forma positiva contigo. Cuando esto ya está como muy operable, en ese preciso momento tú vas a reconocer algo muy importante. Tu cabeza se va a redirigir hacia lo que se necesita, porque te quieres enfocar, más no se redirige a lo que no necesita, pero que necesita resolverse con urgencia. Por eso es que de repente decimos, no, eso ni sirve, los psicólogos, no, a todos me los terapeo, yo termino siendo el psicólogo ahí con él. Pues no, aquí lo único que te puedo decir es que todos operamos de esa manera, pero nosotros pues obviamente reconocemos que un pensamiento falso, que es el saboteo, pues decimos, no, pues no, esto no funciona así, ¿no? O sea, hay un proceso real, consciente de cómo es este trabajo. Mi nombre es Nick Gaona, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde.
Recuerda que nos vamos a estar viendo en punto de las 5 de la tarde la siguiente semana, el día martes. El tema se revela unas horas antes de empezar justamente este tema, porque me gusta la expectativa y yo veo que sí están conectados y me agrada bastante que ustedes estén con nosotros, porque Universo Radio se preocupa por tu salud mental. Cuídense mucho, mi nombre, como ya te lo he dicho, es justamente Universo Radio. Si te gusta el video que viste hoy en vivo, recuerda darle manita arriba para que tengas la posibilidad de que las notificaciones cada que subimos un video te esté apareciendo. Recuerda que también puedes ver este mismo, si ya no lo encuentras, en las listas de reproducción de Universo Radio, que ahí te van a aparecer, o que te vayas directamente a YouTube, busques como Nick Gaona y ahí vas a encontrar todos los trabajos, todos los en vivos que se van haciendo. Cuídense mucho, hasta la próxima, que estén muy bien. Universo Radio. Abre tu mente, expande tu ser, acepta y entiende lo que no puedes ver. En este espacio encontrarás reflexiones y recursos para vivir con claridad, confianza y propósito. Haz el descubrimiento de tus fortalezas y desechar tus miedos innecesarios. Porque ser maravillosamente tú es lo importante. Bienvenidos a un espacio de reflexión con Nick Gaona.